Mar Romero Sala tiene las noticias de la salud en Directo América. Buenos días para usted, Mar. Buenos días, Ángela. Pues bien, vamos a comenzar con sus noticias en Perú. El gobierno decretó la alerta sanitaria por polio y por sarampión. ¿Tenemos que preocuparnos? Pues definitivamente sí, no es que hayan crecido muchísimo los casos, sino que el riesgo de que existan estos brotes es mayor. Especialmente, además, desde que finales de marzo Perú encontró un caso de polio, su primer caso de polio desde 1991. En el caso del sarampión, en lo que va de 2023, se han notificado 6 casos y el año pasado fueron 129. Aquí tenemos las regiones que están en alerta. Vemos que incluye la capital, Lima, y la región alrededor de la capital. También Amazonas, que fue donde se encontró este primer caso de un menor de edad con parálisis en las piernas, por los cuales se detectó que sufría de polio. Y también vemos muchas de las regiones fronterizas que de hecho están sacudidas algunas por temas de conflictividad social. En el sur, todo el problema de migración que están enfrentando ahora. Es decir, que bueno, llega esta alerta en un momento un poco convulso y un poco complejo en el país. Es importante recordar que tanto la polio como el sarampión son enfermedades víricas transmitidas por virus, y las Américas, toda la región de las Américas fue declarada libre de polio en 1994 y el sarampión fue declarada libre de sarampión en 2016. Por lo tanto, sobre todo esta alerta viene un poco a recordarnos que si no siguen estos esfuerzos de lucha contra las enfermedades, pues existe el riesgo de que vuelvan a aparecer cuando ya se habían logrado erradicar. Es que estas enfermedades se escuchaban mucho cuando usted y yo éramos niñas, pero en este momento poco. Y se muestra un poco esta tendencia que va cambiando gracias a las tasas de vacunación contra estas enfermedades, pero que en Perú son más bajas de lo recomendado. Sí, en Perú y de hecho en muchísimos países ahora de la región latinoamericana, un poco por ese olvido de cómo eran las cosas antes, ¿no? Tanto la polio como el sarampión son enfermedades perfectamente prevenibles con la vacuna, con vacunas que llevan además en uso durante décadas y que acarrean el esfuerzo de campañas de vacunación masivas en esta región latinoamericana que consiguieron estas erradicaciones, ¿no? Vemos aquí en las cifras las tasas de vacunación contra la polio es del 81,8%, una cifra del 2022 de todos los niños que habían recibido las 3 vacunas, las 3 dosis del esquema de vacunación contra la polio. Y en el caso del sarampión, la cifra es de 2021 es un 66%. Esto cuando lo que se recomienda por la OMS y las autoridades sanitarias es llegar a una tasa de vacunación del 95%, algo que entonces previene que aparezcan rebrotes de estas enfermedades. Pero es que además es importante también decir que en el caso de la polio, por ejemplo, se superaba en Perú este 95% solo en 2018, hace 5 años, bastante recientemente. Y es un ejemplo definitivamente de estas caídas de las tasas de vacunación en Perú, pero también en toda la región, y además una región, las Américas, que había sido una de las más vacunadas del mundo, que más rápido se había deshecho de enfermedades, por ejemplo, como decíamos, como la de la polio, y que más se había esforzado en estas campañas de vacunación masiva. Sabemos que la pandemia de COVID fue difícil, como que retrasó todos estos esfuerzos. También el discurso antivacunas que ha surgido durante esta pandemia de COVID ha calado fuerte en la sociedad. Y por supuesto, es lo que decías, lo que mencionábamos antes, ¿no? Este olvido, vamos muy rápido, olvidamos muy rápido cómo eran las cosas antes de que existieran estas herramientas que ahora tenemos disponibles. Para intentar contrarrestar esto, el gobierno peruano también ha anunciado una campaña de vacunación para 2,5 millones de niños menores de 5 años que intenten inmunizarse en los próximos meses. Pues es que aquí lo importante es eso, que reaccionen rápidamente. Vamos a hacer un cambio de tema, Mar, y hablar de salud de las mujeres. Poco o mucho, más bien yo diría poco, se habla de la salud hormonal de las mujeres, y esto tiene consecuencias a muy largo plazo. Hay un nuevo estudio que está relacionando el ciclo menstrual con las enfermedades cardiovasculares. Sí, vamos con las conclusiones principales de este estudio que lo ha hecho el hospital de Nanfang, en un hospital en China, y que es muy interesante porque recoge datos de más de 58.000 mujeres, de más de 58.000 personas. Entonces, los datos que arroja estadísticos son realmente fuertes en este caso. Las principales conclusiones son que los ciclos menstruales irregulares están asociados con más incidentes cardiovasculares. En los ciclos demasiado cortos, digamos, aumenta el riesgo en un 25%.
29% y en los ciclos demasiado largos en un 11%. Sucede también que aumenta el riesgo de lo que se llama fibrilación auricular, que es cuando hay una arritmia en el corazón y eso sostenida, digamos, y eso puede provocar coágulos en la sangre. Lo que se considera, además, importante decirlo, ciclo corto es que realmente sea de 21 días o menos y ciclos largos de 35 días o más, es decir, variaciones bien significativas de la media de 28 días que suele tener un ciclo menstrual. También bueno decir que no observaron ninguna relación ni con infartos, ni con ictus, ningún accidente cerebrovascular, sino que son más este tipo de problemas que estamos diciendo. No, claro, y habría que ver qué son los ciclos largos y cortos dependiendo de la región del mundo donde estemos las mujeres, porque nos afecta el ambiente, pero además, Mar, porque todo con la menstruación es normal, el dolor es normal, digamos, el escándalo de la menstruación es normal, así que sí hace falta más revisión del tema. Hace falta muchísima más investigación, tanto en la menstruación como en las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Pues es que justamente este es un paso que nos permite comprender un poco más las enfermedades del corazón en las mujeres. Sí, porque es una enfermedad que suele tener una mirada muy masculina, ¿no? Sabemos que afecta mucho a los hombres y eso ha hecho que a veces se pasen por alto algunos detalles importantes. Los autores del estudio, de hecho, aquí recordaban que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad para las mujeres en todo el mundo y que ya se han observado algunas cosas que tienen que ver con el ciclo menstrual y estas enfermedades. Por ejemplo, se han propuesto varios factores de riesgo como el síndrome de ovarios poliquísticos, también la menopausia temprana, se sabe que está asociada con enfermedades cardiovasculares, entonces proponen más investigaciones como esta precisamente para encontrar estos nuevos factores de riesgo que se puedan tener en cuenta. Es importante decir que aquí el estudio lo que explica de nuevo es una relación entre dos cosas, no necesariamente una causalidad, sino que puede ser, por ejemplo, sabemos que los ciclos irregulares tienen que ver también con causas hormonales o con inflamaciones crónicas que luego pueden afectar también en enfermedades cardiovasculares. Es decir, puede haber un factor común que afecte a las dos cosas más que una sea la que causa a la otra. O también puede ser, otra de las hipótesis que se maneja, es que realmente, por ejemplo, en los ciclos menstruales largos hay menos exposición a los estrógenos, que es la hormona femenina, digamos, y esta hormona tiene un efecto vasodilatador. Entonces ahí puede también tener algo que ver con las enfermedades cardiovasculares, con el flujo de la sangre, ¿no? Pero sea como sea, es importante entender que si hay esta asociación puede servir tanto para ayudar a diagnosticar o como para monitorear, es decir, si sabes que tienes algunos de los factores de riesgo, estar más pendiente entonces de revisar las enfermedades cardiovasculares o la salud del corazón. Así que toda información, por supuesto, es buena. Yo lo que diría, Mar, es que si se invirtiera más por parte de los sistemas de salud en la salud hormonal de las mujeres, seguramente se ahorrarían muchísimo dinero atendiendo otras enfermedades derivadas. Y comprenderíamos también muchísimas más cosas que ahora mismo todavía están sin luz. Y seríamos más felices. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.